noches, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Vivienda en Santander. Hacía tiempo que no nos veíamos y de hecho hoy nos acompaña en el plató nuestro amigo José Antonio Gómez, gerente de SVS. Muy buenas noches. Hola, José Lucía, Antonio. buenas noches, ¿qué tal? Mucho tiempo que no nos veíamos. Sí, yo creo que ya hace unas cuantas semanas. Con esta ampliación de la programación del ayuntamiento que tenemos, ya te teníamos ahí un poco... Bueno. Pero bueno, ya estás aquí con nosotros y de hecho muchas cosas que vamos a hablar hoy. Hacía tanto que no nos veíamos que han salido muchos temas, muchas promociones ya entregadas, promociones en construcción, futura construcción. Así que vamos a ponernos manos a la obra. La primera de las cosas que quería hablar contigo, un tema importante, de reciente actualidad, digamos, podríamos decir que muere la inspección técnica del edificio y pasa o entra en vigor el informe de evaluación del edificio. Exactamente. Cuéntanos. Bueno, es cierto que la famosa ITE, que todo el mundo la conoce como ITE, ¿no? Lo que eran las inspecciones técnicas de edificios, que ya aprobó hace mucho tiempo Madrid y que el Gobierno de Cantabria aprobó recientemente, hace unos meses, realmente no se va a llegar a aplicar porque se ha ampliado. Y a partir de ahora, en una reciente ley que ha publicado Madrid, el Ministerio, los edificios, en lugar de pasar una ITE, van a pasar una IEE, un informe de evaluación del edificio, que es más ambicioso que la propia ITE, porque la ITE se centraba principalmente en el estado estructural de los edificios. Y la verdad es que la IEE, que es esta inspección, este informe que van a pasar ahora a los edificios, engloba todo lo que se requería a la ITE, pero además se le añaden dos nuevas cosas. Uno, la accesibilidad de los edificios, es decir, se entiende que un edificio hoy en día, si se va a arreglar o se va a analizar, hay que estudiar en qué grado es accesible para las personas con discapacidad, con movilidad reducida. Y la segunda cosa que se le añade a la ITE para convertirla en IEE es el grado de eficiencia energética que tenga el edificio. Eficiencia energética que además está ahora muy de moda y se habla mucho de ella porque desde el 1 de julio todas las viviendas particulares que se quieran vender o alquilar tienen necesariamente que tener incorporada un certificado de eficiencia energética. Obviamente todos los edificios modernos que se hacen, los nuevos, por ley ya traen todos un certificado de eficiencia energética del propio bloque, de la propia comunidad. Y el certificado que tiene la comunidad es el que tiene cada una de las viviendas individualmente. Pues bien, todos los edificios antiguos que en su día se construyeron y no tienen un certificado de eficiencia energética, ahora, cuando el propietario quiera vender o alquilar ese inmueble, esa vivienda, va a tener que solicitar el certificado de eficiencia energética de su vivienda. Habrá comunidades de propietarios que decidan, porque quizás sea más económico para la comunidad, hacer un certificado de eficiencia energética global de todo el edificio. Y una vez que lo obtengan, cada vivienda particularmente puede adherirse, y de hecho se va a adherir y va a tener el certificado de eficiencia energética que tenga el edificio globalmente. Bueno, así están las cosas. Entonces, esta IEE, este informe de evaluación del edificio, se va a poner ya en vigor. ¿Qué pasa? Que se da un plazo de 5 años para que todos los edificios que ya tengan 50 años cumplidos, en ese periodo de 5 años tienen un tiempo, que yo creo que es prudencial, para que obtengan todos su inspección del edificio, su IEE. Serán los ayuntamientos los responsables de tener que, primero, informar a cada comunidad de propietarios cuándo ha cumplido los 50 años y que tiene la obligación de pasar esa IEE, y además serán también los ayuntamientos a los que les llegarán esos informes de IEE, favorables y desfavorables, para remitírselos al Gobierno de Cantabria, que son los que van a crear un gran registro regional en el que estarán censados todos los edificios que tengan que pasar esta obligación de IEE, y ahí, bueno, cada ciudadano en el futuro, cuando todo esto ya esté en marcha y hayan pasado los 5 años y ya sea la obligación de todos los edificios, cuando tú vayas a comprar una vivienda podrás entrar en ese registro del Gobierno de Cantabria y ver cuál es el IEE cuando se ha pasado de esa vivienda que tú vas a comprar. Con lo cual va a ser una herramienta tremendamente útil. Pero todavía estamos en la fase de que hay un borrador de ley que todavía no se ha publicado por el Gobierno de Cantabria, que se publicará, creemos que en breve, y que pondrá en marcha estas IEE.
que lógicamente afectan a todos los edificios de viviendas, de multiviviendas, es decir, edificios que tengan más de una vivienda y que tengan más de 50 años. Que hay bastantes. Que hay muchísimos en Santander. Entonces a todos ellos hay que comunicarles que están dentro de ese grupo, y luego, conforme vayan avanzando los años y el resto de edificios más jóvenes, entre comillas, vayan cumpliendo esa edad de 50 años, hay que ir informándoles que tendrán 5 años por delante para sacar su IEE favorable. ¿Y estas inspecciones, digamos, este informe, se hace solo de edificios que hayan cumplido los 50 años? Sí, en principio es lo que así contempla, lo que va a contemplar esa ley cántabra, ¿no?, de regional cántabra. Todos los edificios de más de 50 años. No quita para que algunos ayuntamientos quisieran, pero eso será potestad de cada ayuntamiento, ampliar ese espectro de edificios que tengan que pasar la ley. Pero en principio lo que la ley dice es que los edificios de multiviviendas residenciales de más de 50 años están obligados a obtener ese informe IEE favorable, lógicamente. Hacía referencia a los certificados de eficiencia energética, certificados que tienen nuestras viviendas de protección oficial, que hablaremos un poco más tarde de ellas. Pero ¿cómo se solicita este certificado? O sea, una vivienda que, como tú dices, imagínate, tenga ya 50 años, sí. ¿Cómo se logra este? Bueno, tienen que acudir a los colegios profesionales o empresas que ya están empezando a crearse, que emitan esta serie, o que tengan la titulación necesaria para emitir esta serie de certificados. Yo creo que ahora mismo es pronto, porque la obligación de tener esta eficiencia, este informe de eficiencia energética en cada vivienda empezó el 1 de julio, creo recordar, y entonces escasamente llevamos un mes, y entonces es muy poca la gente que sabe que cuando vaya a vender su vivienda o la vaya a alquilar, el propietario que la vende o que la alquila tiene la obligación de obtener ese certificado de eficiencia energética. A nosotros nos ha pasado en una de las viviendas que nos preguntaban: oye, voy a vender, esta vivienda no tiene certificado, porque quiero decirte que las primeras promociones que la SBS hizo todavía no contemplaba en la ley que tuvieran certificado de eficiencia energética, todas las últimas ya sí, y entonces se ha dado ese caso, ¿no? Al final acudieron, yo creo que a un aparejador o un técnico en general, pues un ingeniero, que pueda firmar este tipo de certificados, y al final, bueno, sabes que la eficiencia energética se evalúa desde la A hasta la mínima, que yo creo que es la G, entonces hay un escalonamiento, ¿verdad? Y nada, el técnico, entrando en un programa específico que hay para ello, analiza la vivienda en concreto y al final obtiene un determinado grado de eficiencia energética, que puede ser el B, el C, el E, el F o el G o el A. Y esto a colación de que nosotros vamos ahora a comenzar unas promociones que van a tener la calificación de eficiencia energética A. La mejor, va a ser la primera promoción de VPO en Cantabria con esta calificación energética. ¿Qué significa la eficiencia energética de un edificio y de sus viviendas, lógicamente? Pues significa que realmente el edificio lo que consume de energía, sobre todo para generar calor o frío, según hablemos de invierno o de verano, es equivalente, en el caso del a lo que él genera también, a lo que él produce de energía. ¿Cómo se consigue esa eficiencia energética? Principalmente aislando térmicamente el edificio, ¿verdad? Un edificio que impide la entrada del frío en invierno, que permite respirar al edificio en verano de tal manera que no se condense excesivamente. Eso pasa mucho en las eso hace que esa vivienda sea eficiente energéticamente. Un edificio que en invierno requiere que tú tires mucho de la caldera para calentarte, o de que, no es el caso de Santander, pero que en el sur tengas que tirar muchísimo de aire acondicionado y por tanto consumir mucha energía eléctrica para que tu edificio pierda ese calor que se concentra, son edificios malos energéticamente, ¿no? Son poco eficientes. Entonces realmente a lo que se tiende actualmente es que un edificio sea capaz de controlar por sí mismo inteligentemente tanto el no escape de calor en el invierno o no la entrada de calor en el verano, ¿no? Y eso se suele hacer con esa doble piel que llamamos esas cámaras que suelen tener las fachadas ventiladas, ¿verdad? Y luego hay otro elemento muy singular, como son el aprovechamiento de nuevos recursos para las calderas. Está demostrado que una caldera centralizada es mucho más eficiente energéticamente que calderas individuales en cada una de las viviendas. La suma de la energía que consume cada caldera individual es mucho mayor que la que puede consumir únicamente una caldera concentrada para toda la comunidad.
y luego cómo tú alimentes esa caldera, porque hay calderas de gas y calderas con biomasa. Incluso calderas mixtas que permiten que la comunidad puede decidir si la alimenta con gas o se la alimenta con la biomasa, ¿no? Que la biomasa no deja de ser productos de reciclaje de los propios bosques españoles, que al final hacen unas pequeñas piezas, son unos pellets que se meten, unos pellets en el propio, al final es como quemar madera dosificado en pequeñas, con una alta capacidad calorífica, ¿no? Y en definitiva tú lo que quieres en invierno o en verano para conseguir agua caliente es quemar algo. Pues en lugar de estar quemando gas, es mucho más inteligente y más eficiente conseguir fabricar esos pellets a base de todo lo que va generando los bosques en España, toda esa madera que se puede triturar y hacer pequeñas piezas que se alimentan y al final es una gran estufa. O sea que nuestras viviendas de protección oficial colaboran con el medio ambiente. Bueno, queremos que... Exactamente. Ya hemos hecho comunidades que tienen caldera centralizada, aunque sí es cierto que hasta ahora son solo de gas, y vamos a dar ese paso más, ya no solo haciendo fachadas ventiladas, sino que consiguiendo que nuestras calderas centralizadas puedan ser alimentadas tanto de gas como de estos pellets o biomasa, que se llama. Y volviendo, centrándonos un poco más otra vez en el informe de evaluación del edificio, ¿qué sucede si un edificio no pasa este informe? Bueno, pues que tiene la comunidad de propietarios que tomar las medidas que necesiten. Primero analizar por qué ese informe no acaba siendo favorable, o sea, es decir, es desfavorable, que puede ser, como decimos, por 3 motivos principalmente. O bien un motivo estructural, o bien un motivo de eficiencia energética, o bien un motivo de accesibilidad. Si es estructural es tremendamente grave. Si es de eficiencia energética, la verdad es que ahí no es pasar o no pasar. El evaluador al final le dará una calificación energética al edificio, con lo cual podrá ser la B, la C, la D, la E o la EG, pero al final tendrá una calificación, con lo cual ese nunca será el motivo por el que el informe sea desfavorable, ¿verdad? Y la accesibilidad sí que es cierto que habrá que analizar, los técnicos que tengan que hacer esa IEE tendrán que ver con muchísimo cuidado, con muchísimo análisis, con muchísima reflexión, la edad que tiene el edificio y las posibilidades que tiene el edificio de realmente ser accesible para todas estas personas con movilidad reducida. De hecho, comentas que en cuanto al tema de la eficiencia energética pueden calificarlo de cierta manera, que no es desfavorable, entre comillas, para el informe, pero hablando de un edificio que tenga 60 años, para que tenga una buena, una positiva eficiencia energética, ¿será complicado o incluso...? Bueno, imposible? Para eso habrá también técnicos especializados. Supongo que esto es ahora un nicho de trabajo tremendo para gente que se ponga a analizar y conocer perfectamente, cuando analice un edificio, qué mejoras puede proponer a la propia comunidad de propietarios que a medio, corto o medio plazo puede hacer que las inversiones que la comunidad de propietarios haga en el edificio revierta en menor gasto de consumo, tanto de gas como de electricidad. Electricidad realmente en el norte de España, afortunadamente tenemos un clima mucho más benigno que en el sur. No es el caso del tema de en verano aires acondicionados y tal, pero bueno, el centro y sur de España ahí pondrán mucho énfasis, ¿no? Aquí es más casi en el invierno el menor consumo de las calderas y eso va a significar que tengan que proteger más térmicamente las fachadas y la carpintería en general de ventanas y puertas de sus edificios. Supongo que ahora comience a haber empresas especializadas en todo este tema energético. Nosotros hubo un convenio del Ayuntamiento de Santander con alguna empresa que ya hace meses hizo estudios termográficos en fachadas, haciendo comparativas de edificios antiguos de 60 y 70 años con edificios modernos, ¿verdad?, de los que construimos actualmente. Y ahí se podía apreciar perfectamente en fotografías termométricas cómo el calor se escapa de los edificios por los sitios más insospechados, ¿no? Normalmente suelen ser paredes o uniones, malas uniones de carpintería. Entonces realmente aprovechar y conseguir que ese calor no se nos escape cuando fuera hace mucho más frío que dentro. Eso es el futuro de los edificios, claro. Parece mentira que se pueda escapar por la pared, ¿verdad? Y lo curioso es cómo la tecnología ha avanzado de tal manera que con una mera fotografía eres capaz de ver en colores más rojos o más azules donde la temperatura se está escapando de nuestras casas, que en definitiva se está escapando dinero, porque es dinero lo que hace falta para seguir calentando el interior de esas casas. Además, podríamos decir que con este nuevo informe, esta nueva especialización en ciertos temas, creamos puestos de trabajo también. Sí, indudablemente. Seguro que no se escapa, que es otro de los motivos que ha hecho que el Ministerio de Fomento, en este caso, la Dirección General de Vivienda,
haya potenciado que todo esto vaya adelante. Las comunidades de propietarios se quejan de que también es un mal momento para obligar a las comunidades a hacer ese gasto adicional que les va a suponer obtener esa IEE, ¿no? Quizá también sea el motivo por el cual han dejado esos 5 años de margen para que no sea ya ni hoy, ni mañana, ni dentro de 8 meses, cuando las comunidades tengan la obligación legal de tenerlo. Pero sí hay que pensar, ya lo tienen que pensar todas las comunidades que tienen más de 50 años, que a lo mucho dentro de 5 tendrán que tener su informe IEE favorable. ¿Y de qué presupuestos podríamos estar hablando? Dependiendo, ¿no? De cada comunidad. No tengo ni idea, claro, porque supongo que cada comunidad, del tamaño que tenga y sus características y su edad, es distinto, claro. El técnico les dará un precio u otro por el informe. Otra cosa es que, en virtud de que ese informe sea favorable o desfavorable, si es desfavorable y depende de las patologías que hacen que sea desfavorable, la inversión tenga que ser una u otra. Comentas que muchos vecinos pueden quejarse por este informe, por este desembolso, pero bueno, en el fondo, a largo plazo, es por su seguridad y por su bienestar. Sí, hemos hablado muchas veces de que así como un coche, ¿verdad?, uno lo siente como muy suyo y sabe que lo tiene que mantener y que tiene que pasar unos exámenes anuales, la famosa ITV. En las viviendas esta cultura de conservación no la hemos tenido en España hasta ahora nunca, y hemos dejado que nuestros edificios vayan envejeciendo. Y a veces uno cambia los azulejos de la escalera, o pinta la fachada, o cambia... No se ha analizado nunca estructuralmente cómo tiene cada uno su edificio, ¿no? O se pone a analizarlo cuando ya las patologías son tan evidentes que se te ha caído un trozo de tu vivienda o de tu bloque o de tu edificio. Y eso es una mentalidad que vamos a tener que por ley y por obligación tener que cambiar a partir de ahora. Somos propietarios o copropietarios de un edificio en el que puede haber 5, 10 o hasta 144 viviendas, como es el caso donde yo vivo, y entonces tenemos que asumir todos los propietarios que nuestra urbanización, nuestra comunidad de propietarios es un ser, entre comillas, vivo, aunque no es tan vivo, que está hecho de hormigón y de ladrillos, pero es tu casa, sobre todo más que tu casa, es la suma de casas que forman esa comunidad y hay que mantenerla. Y cada vez, conforme la legislación más nos obliga a tener según qué cosas en nuestro bloque, por ejemplo, quiero pensar ahora en todos los edificios que ya tienen paneles solares. Los paneles solares es una gran cosa para los edificios, pero también requiere de una conservación y de un mantenimiento anual. Y requiere unos gastos de empresas que van a tener que inspeccionarte anualmente tu instalación de paneles solares si quieres que esos paneles solares a lo largo de los años sigan estando útiles y vigentes, ¿no? ¿Y por qué tenemos esta falta de cultura de este cuidado del edificio? Quizá porque haya mucha vivienda de alquiler, entonces como lo alquilamos luego nos marchamos y nos da igual. No, tú has dicho la palabra, has dicho esa falta de cultura de... Yo creo que es un tema cultural, es decir, igual que tenemos que velar por cuidar la acera por la que pasamos, los bancos en los que nos sentamos, las papeleras que no utilizamos, y eso hay que enseñarlo desde niños. O sea, es decir, entonces la mentalidad de que algo que es tuyo en parte es tuyo en el todo, hay que inculcarla desde niños. Entonces, si tú a tus hijos no les enseñas que en el patio de tu comunidad no tienen que hacer esta o aquella cosa, difícilmente cuando sean propietarios de su propia vivienda les va a costar muchísimo de buena gana tener que soltar un dinero para que se mantenga esa comunidad de propietarios. Y luego además no hay que olvidar que la estrechez o la crisis tan grave por la que estamos atravesando hace que las familias se estén preocupando más en cosas mucho más primarias y directas que en si ahora tengo que cambiar o no tengo que cambiar las tejas de la cubierta de nuestra comunidad. O que no funciona bien el ascensor y como yo vivo en el primero, que se apañe el que vive en el cuarto. Estas cosas son culturales. Y entonces, aunque tú vivas en el bajo y no utilices nunca tu ascensor, tiene que preocuparte que el ascensor lleve un mes sin funcionar pues porque la comunidad no quiere aportar tanto dinero. O si tú vives en el tercero pero no vives en el bajo cubierta y te importa un poco un pimiento, con perdón, que entre o no entre agua al que vive en el bajo cubierta, es un tema cultural. Pero sin embargo, si vives en el bajo y no tienes luz, es que habría mil ejemplos que poner, Lucía, pero no tienes luz en el bajo y cuando yo llego por la mañana, pero eso al del tercero no le preocupa porque la luz de la calle del bajo no. Entonces hay cosas que hay que cambiarlas culturalmente. Y la ley nos está obligando a pasar por ellas, pero tendríamos que nosotros de motu propio darnos cuenta de que aunque es la ley la que nos obliga, son cosas de sentido común. ¿Y un edificio podría ser desalojado si no pasa este informe?
Bueno, los edificios, yo creo que el desalojo no de los edificios lo contempla perfectamente la disciplina urbanística de cada ayuntamiento. Y entonces no creo que vaya tanto en función del informe. Hombre, si el informe estructuralmente te dice, o el técnico, que aquello está en ruina, bueno, si es ruina inminente, por descontado, pero incluso aunque haya riesgo, lo analizarían luego los técnicos municipales correspondientes, ¿no? Entonces, si la pregunta va porque por estas IEE se pueden llegar a detectar casos que de otra manera no se detectasen, muy probablemente. O sea, todos aquellos edificios que estén muy deteriorados y que tengan que pasar, como tendrán que pasarlo como todos los demás, sus IEE, pues evidentemente pueden arrojarnos luz sobre edificios que de otra manera igual, si la comunidad de propietarios no actuase, nunca sabríamos, ¿no? Es otra de las grandes ventajas que va a tener esta ley. La verdad es que una ley muy ambiciosa, con muchas ventajas, como tú dices, que puede darnos mucho de sí. Nos seguirás contando novedades en próximos programas. Y ahora vamos a centrarnos de lleno en todas esas viviendas de protección oficial que tenemos repartidas cada vez por más sitios de la ciudad. Eso es. Para empezar vamos a irnos hasta General Dávila, esas 60 viviendas de protección oficial que ya han sido sorteadas y que ya tienen empresa constructora. Exacto, hace ya cosa de semana y media se ha adjudicado formalmente por el Consejo de Administración en una inversión que va a superar los 5 millones de euros la construcción de este bloque de 60 viviendas de protección oficial, que como sabes en su parte baja, porque lo hemos hablado otras veces, va a tener un gran centro comercial que el constructor venderá luego para que ahí va a dinamizar mucho la zona además, porque cuando en el bajo de tu casa tienes un centro comercial, yo creo que dinamiza mucho ya no solo el bloque en sí mismo, sino todo el perímetro, ¿verdad?, de la zona. Además, la obra en sí mismo, aparte del propio edificio, contempla la urbanización perimetral. Se abre una nueva calle, José Rioja, que será una calle norte-sur, que hoy en día es un estrecho callejón de apenas la anchura de un coche y que va a ser una nueva calle de 11 metros de anchura, con doble sentido y que va a permitir la conexión directa entre General Dávila y la calle sur, que es Prado San Roque, que actualmente además hace un garrote muy extraño. La gente que conoce esa zona de la parte alta del río de la Pila sabe perfectamente lo que estoy contando, que cuando tú acabas en el funicular y vas andando por esa calle Prado San Roque, actualmente tiene un trazado muy complicado. Todo eso, gracias a la obra que vamos a hacer nosotros, se va a demoler, ese muro ya no tiene ningún sentido, aparte que eso va a ser la entrada sur y la entrada a todos los garajes del edificio. Y yo creo que independientemente de las viviendas, que ya de por sí es un gran valor de la zona, se va a mejorar muchísimo urbanísticamente todo el perímetro. Un total de 11 propuestas, ¿no?, para la construcción de estas viviendas. Exactamente. Hubo primero más propuestas, en la fase administrativa cayeron varias y al final quedaron 9, yo creo. Finalistas, y de esos 9 se abrió luego la propuesta económica y bueno, quedó esta empresa que es la UTE Fernández Rosillo Tecniobras, que tiene que comenzar la obra ya enseguida. Empezaremos a ver movimiento. ¿Y el plazo de ejecución aproximadamente? Sí, pues ha quedado en 20 meses, porque la obra salía en 24, se puntuaba también en poder reducir los plazos y la obra tiene un plazo máximo de 20 meses, tanto la construcción del edificio como toda la urbanización perimetral. Una zona privilegiada, José Antonio, ya lo hemos comentado. Sí, lo hemos dicho más veces. La verdad es que con diferencia es la parcela más singular, en un sitio más privilegiado de todos los que hasta ahora hemos tenido ocasión de poder construir. Y se va a ver en el momento en que empiece a crecer esa estructura hacia arriba y empecemos a vislumbrar realmente las vistas tan fantásticas que van a tener todas estas viviendas. El sorteo fue hace relativamente poco, podríamos decir, aunque el tiempo pasa muy rápido, como tú dices. ¿Cuánta gente aproximadamente se presentó su solicitud para optar a una vivienda? Aquí, como sabes que es un régimen autonómico, se hizo un registro ex profeso para estas viviendas que superó los 1.500 solicitantes. Y realmente se ha agotado rápidamente, o sea, es decir, hemos tirado muy poco de lista de reserva para acabar completando las 48 viviendas que se sortearon. Porque tengo también que recordar, y creo que ha salido en prensa, que hay 12 viviendas que el Ayuntamiento reserva para la fase 2 de Prado San Roque, cuando haremos en el futuro otra actuación también con VP2, y hay que tener la posibilidad de poder tener viviendas en esta fase 1. Entonces las 48 viviendas realmente se han agotado, como ya preveíamos, muy rápidamente. O sea, que ya todas con nombre y apellidos. Todas con nombre y apellidos.
La verdad es que se nos quedan en el tintero bastantes promociones de las que hablar, las 111 de la Cavaduca, las 41 por otro lado. También me hubiese gustado hablar contigo del tema de las futuras obras y actuaciones en la zona de la Tabacalera, la Calle Alta, pero si te parece lo hablamos en el próximo programa para meternos de lleno con ello. José Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Nos vemos ahora, ya sabes que es un programa semanal cada uno de ellos, así que nos vemos más o menos en 3 semanas. Muy bien, cuando queráis. Y a todos ustedes lo mismo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y nos vemos en el próximo programa de SVS.